me decía Germán, comentando con él, y digo, bueno, yo creo que estamos impuestos a ese tipo de situaciones y hacer algunos comentarios. Tal vez no desarrollemos todo el programa como lo pensábamos hacer, pero en primer lugar, bueno, pues agradecerles su presencia. A nuestro diputado Jorge de Centeno, pues también que nos apoya a promover este tipo de eventos de la cultura social y interesados en la historia de nuestro municipio, y el que a través del Consejo Editorial de la Administración Pública se consiguió algunos ejemplares de la Plaza de Toros de Aurora para repartirlos gratuitamente entre los interesados en este tema de interés histórico municipal. Gracias, diputado. De la misma manera, adelantándonos, también tenemos otro próximo evento, en el cual estamos concurrido con nuestro amigo Jesús Robarcaba, que tampoco llegó, estaba en Zacatecas, anda un poco enfermo, y pues nos permiso saber de que pues, se siente, está mal, está mal. Bueno, pues el objetivo que nos hemos propuesto al realizar este ciclo de conferencias es el de dar justamente el reconocimiento a quienes han escrito sobre la historia de nuestro municipio. Todos quienes han plasmado sus investigaciones, sus experiencias, sus motivos en un libro o en otro medio de comunicación merecen nuestra admiración y respeto. Le agradeceremos que hoy enriquezcan a través de sus comentarios particulares esta ardua e interesante tarea. El texto que hoy nos ocupa, La Plaza de Toros de Aurora, es una aportación más del profesor Germán Garrechiga Torres, a quien todos conocemos bien por sus anteriores publicaciones. Académico y apasionado historiador del municipio, nos ofrece una vez más información útil de la génesis del Zahualcóyotl y su versátil desarrollo. La hipótesis que yo a título personal expongo es que la historia del municipio de su nacimiento a la fecha la podemos ver en tres grandes movimientos. El primero, el movimiento emancipador encabezado por el grupo Unión de Fuerzas. Dos, el problema de la tenencia de la tierra, fruto de los fraudes cometidos por los fraccionadores y representados por el movimiento restaurador de colonos. Y tres, la alternancia democrática en el poder, representada hasta la fecha por la corriente Alternativa Democrática Nacional. Bienvenido, Germán, y muchas gracias por permitirnos que a través de este libro nos remontemos en este marco histórico al primer gran movimiento encabezado por el Grupo Unión de Fuerzas, que sí tomó a todo por los cuernos y logra consolidar el 23 de abril de 1963 la emancipación del municipio, y que en texto nos permite recordar y percibir el entorno social de entonces, y con sus investigaciones nos proporciona una serie de visiones que la historia del municipio nos impone en su génesis, con todas sus características y dimensiones. Gracias, Germán. Fue así el inicio, comenta Germán, el autor de este libro. Con todos los factores en contra, la Plaza de Toros Aurora llegó envuelto en el más puro estilo surrealista, adjetivo con lo que André Breton y Salvador Dalí definieron desde hace décadas cada uno por su lado lo que era México. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en que la mente no ejerce ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños, para lo que utilizan recursos como animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, el pensamiento oculto y prohibido ser una fuente de inspiración. Breton manifiesta que el surrealismo es la instauración de una nueva tendencia que buscaba sobrepasar la realidad y llegar a una renovación de todos los valores culturales, morales y científicos por medio de la comenta el autor. El espejismo de la gran ciudad hacía que los migrantes de diversas entidades de la República buscaran un espacio para vivir, y este territorio nació y se fue poblando debido a la extrema necesidad que surgió y se acentuó a partir de las transformaciones que experimentó nuestro país en su dolorosa y irreversible conversión agropecuaria, industrial, rural, urbana, campesina, obrera, que se expresa en la década de los años 50 en producción acelerado, pero desigual desarrollo en varios niveles del país.
Los terratenientes de entonces, los fraccionadores, con una hábil mercadología, ponen nombres surrealistas a las colonias, tales como La Aurora, en honor al nombre de uno de los principales fraccionadores; La Esperanza, La Loma Bonita, en relación a un montículo provocado por falla topográfica que no podemos recibir en la vida de todo; El Agua Azul, Las Fuentes, Los Pirules, Las Palmas, Las Maravillas, El Sol, en fin, fueron nombres sugestivos que nada coincidían con la terrible realidad que sus fundadores enfrentaron. Se habla de metodología cuando se observan los intercambios comerciales, algo más que una transacción operativa, ejecutada casi una estrategia. Se habla de metodología cuando prestamos atención a que estereotipos culturales y opción política, motivacional o intrínseca, organizacional, intervinieron para que los intercambios se den esa determinada manera. Y como lo comenta acertadamente Germán, nada fue más falso. La crudeza del entorno, las marcadas insuficiencias, lo paradójicamente cercas, pero a la vez alejado que estaba todo, y el arduo trabajo para consolidar ese sueño que a la luz de las partes aéreas se miraba un lejano, quedaron plasmadas en la historia gráfica y escrita de Luis. Es por ello, continúa el escritor, que muchos otros barrios, y como muchos otros barrios de Nezahualcóyotl, carga con el estigma de ser tierra brava, dura, difícil, que pone una mezcla de temor y respeto a todos quienes la visitan. Muy pocas personas en el mundo pueden presumir, como los Ceneza, que este municipio se hizo prácticamente de la nada, y además se hizo un lapso muy breve respecto a otras ciudades, en su acelerado desarrollo urbano, y que otras están tomando sin poder hacerlo. Muchas gracias. Germán, tienes el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes, creo que se oye mejor así, ¿verdad? Sin micrófono, ¿verdad? Bien, pues me da gusto estar aquí atendiendo la cordial invitación de mi amigo, el diputado Eleazar Centeno, que por ahí coincidimos en algún espacio. Le comenté sobre este nuevo proyecto y él, como siempre atento, como siempre preocupado por la promoción de las cosas que ocurren en nuestro municipio, pues me dijo que valdría la pena hacer algún ciclo de conferencias, empezando por la presentación de este libro, y pues atendiendo esa invitación, porque las gracias, y aquí estamos muy a la orden contigo, y me da mucho gusto estar esta tarde aquí en uno de los espacios emblemáticos también de nuestro municipio, porque desafortunadamente muy poca gente lo sabe, debería saberlo más gente, pero aquí es en donde se esconde, y uso bien el verbo, se esconde la historia de nuestro municipio, porque esta historia debería de salir más a menudo y debería de conocerse más. Pero bueno, este es el espacio en donde quien quiera saber más sobre los orígenes de esta, efectivamente, como lo señala Paco, de esta milagrosa tierra, de esta prodigiosa tierra, pues el CIDME sería el espacio ideal para encontrar carteles, periódicos, libros, cosas que hablan muy bien, fotografías, videos que hablan de estos orígenes. Bueno, te reitero el agradecimiento, diputado. Agradezco también a mi amigo Paco González, también hijo de un personaje político importante en la historia de nuestro municipio, ¿verdad? Quienes entiendan la historia de Nezahualcóyotl, pues entenderán que el nombre de don Francisco González Romero, del doctor Francisco González Romero, pues es uno de los nombres que se deben de mencionar siempre que se hable de esta historia, porque fue uno de los promotores importantes de nuestra historia. Paquito, qué bueno que estás aquí con nosotros. Me acompañan aquí dos grandes amigos que pues los embarqué en este proyecto, y ambos pues no solamente con el gusto de la amistad y el profesionalismo que cada uno de ellos tiene, pues son parte también de este proyecto. Miguel Ojeda Rico, compañero profesor en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl de muchos años, y que mucho del material que está incluido aquí
pues él tuvo a bien cuidarlo, preservarlo y pues, lo facilitó para este proyecto. Escribió varias partes del libro. Miguel, gracias por tu apoyo. Y a su lado derecho de Miguel, pues uno de los más importantes artistas plásticos que hay en este municipio, el maestro Julio Huertas, vecino de la colonia Esperanza, uno de los pinceles más reconocidos que hay en este municipio. Ha estado en Europa, ha estado en Cuba, en diferentes países, tiene exposiciones por todos lados. Y también no existe un solo actor del movimiento cultural en Nezahualcóyotl que no sepa quién es Julio Huertas. Entonces, Julio se encargó de hacer todas las ilustraciones de este libro y también por eso, pues le agradezco, Julio, que hayas participado con nosotros, ¿verdad? Otro autor que también por ahí involucramos, él más en los temas, pues, sí, exacto, el libro no es exactamente un libro de todos, no es exactamente un libro de todos, es un libro de historia, es un libro de historia que habla de la historia de nuestro municipio, pero que utiliza como vehículo, como elemento incluso, como leitmotiv, pues la Plaza de Toros, la Aurora, que también quienes saben de la historia de Nezahualcóyotl sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad? Las personas jóvenes pues no tienen ni idea de esto, pero ya los que pasamos por ahí de los 45 años, claro que sabemos con precisión lo que era la Plaza de Toros y lo que significaba, ¿verdad? Pues bueno, reitero a mis compañeros en la mesa el agradecimiento por permitirnos charlar un ratito sobre lo que es esta parte de la historia. Agradezco a los presentes que nos acompañan, ¿verdad? Arturo, compañero también de Mil Batallas Culturales. Arturo, como siempre, gracias por tu presencia. Y bueno, pues aquí estaremos un ratito para hablar sobre lo que nos atañe en esta ocasión, que es pues cómo la historia de este municipio se liga a la Plaza de Toros La Aurora, ¿verdad? Hace algunos años, yo platicaba alguna vez con Miguel, estaba yo esperando pues, evidentemente un chimeco, ¿verdad? Allí en la avenida López Mateos. La estructura vertebral del transporte en esa se sustentaba en los chimecos. Y cuando tengo que transportarme así, que me queda el camión, yo prefiero el camión al pecero, porque pues, me trae recuerdos, ¿no? Entonces estaba esperando el chimeco y antes de mí había un par de jovencitos con el uniforme de la secundaria, ¿verdad? Y nos subimos, ¿verdad? Y alcanzo a escuchar que ella le pregunta a él, era una parejita, y ella le dice, oye, ¿por qué dice torero? Porque todavía los chimecos siguen insistiendo en poner aurora, toreo, cine, lago y madrugada, aun cuando esas cosas ya no existen. Bueno, ya no existen formalmente, pero sí existen en el imaginario de la gente que aquí habitamos. Entonces ella le pregunta, oye, ¿por qué dice toreo? Y él le responde, ¿no ves que te deja ahí por la rancherita? Entonces cuando yo escuché eso, pues desde luego, al fin maestro, ¿no? Pues lo primero que quieres hacer es corregir, ¿no? Corregir el error, ¿verdad? Pero en ese momento pensé en Joseph Goebbels, que era el publirelacionista de Adolf Hitler, que en alguna ocasión dijo, si tú una mentira la repites 1.000.000 de veces, va a haber mucha gente que la considere una verdad, Entonces, más que tratar de corregir a este par de jovencitos, ¿verdad? Sobre todo a él, ¿no? Ella pregunta, pero él le da información equivocada. Pues claro que también los que vivimos en Nezahualcóyotl sabemos que el toreo no tiene nada que ver con la rancherita, son cosas totalmente distintas, que además estaban ubicadas en lugares diferentes, y bueno, ya ninguna existe, ¿no? De las dos. También habría que hacer tal vez algo de la rancherita a futuro, porque también marcó un momento, un espacio histórico,
había que hacer también algún recuento, ¿no? Aquí aparecen fotos de la rancherita, aquí aparecen algunas fotos de lo que era más bien el lienzo charro de la rancherita. Bueno, el caso es que ahí fue donde empecé a generar la idea de escribir un libro que aglutinara los aspectos relacionados con lo que fue la Plaza de Toros, la Aurora, mejor conocida por todos como el toreo, y que efectivamente todavía los camiones, los transportes lo ponen como referencia. Bueno, todavía yo tengo amigos que me dicen, oye, me recoges ahí en el Cine Lago, ¿no? Sí, no hay tal cine, ¿no? Pero todos sabemos que el Cine Lago está donde estaba, ¿no? Entonces, ahí seguimos llegando a un ladito de lo que era el Tinaco, ¿verdad? Otra referencia perdida. Y entonces ahí nos vamos adentrando en los aspectos históricos, pues que es increíble, pero un municipio que apenas rebasa los 50 años de vida formal, ya tiene tanta historia que platicar, tanta historia que comentar. Y bueno, así fue como empezó a surgir la idea de empezar a hablar de la Plaza de Toros, la Aurora. Valdría decir que yo la conocí muy bien, porque la conocí cuando era yo un niño, era un jovencito, y la conocí de la mano de mi papá, por una simple y sencilla circunstancia. La Plaza de Toros, para poder llevar a cabo las corridas de toros, requiere la presencia de una figura que se llama juez de plaza. Si no hay un juez de plaza, pues no hay posibilidades de hacer una corrida. Y el juez de plaza de la Plaza de Toros La Aurora, pues resulta que era mi papá. Entonces, mi papá me platicaba permanentemente historias relacionadas con esta Plaza de Toros, cómo se construyó. Mi padre, el ingeniero Germán Arechiga Ruiz, conoció Nesa en 1958. A él lo contactaron los fraccionadores, no los Romero, que eran unos de los fraccionadores, no, a él lo contactaron los judíos polacos, que eran los que llevaban el tema del fraccionamiento de las tres colonias más grandes en esa época, eran la Aurora, la Perla y la Esperanza. Era don Bernardo Einstein y Abraham Snowden, eran los dos verdaderos ideólogos de todo, y junto a ellos venían, efectivamente, me dice el diputado Sacani, Lorenzo Sacani, y había otros más, Lorenzo Sacani, muy famoso, por cierto, porque ya viejito y todo, se aventó la puntada de casarse con Meche Carreño, ¿no? Que en esa época, para todos los jóvenes, sí, estábamos en la secundaria, ¿no? Y íbamos a las películas calenturientas estas del cine de Zagualcoyo, ¿verdad? Era Meche Carreño, era la atracción principal, no nos dejaban entrar, íbamos con el uniforme, ¿no? Y no, niños, no, para adultos, ¿no? Bueno, Lorenzo Sacani fue esposo de Meche Carreño, claro, ¿verdad? Pero eran Abraham Slonik y Bernardo Einstein quienes llevaban la voz cantante en este tema de los fraccionamientos. Y trajeron a mi papá, y en Puebla lo contactaron en el campo militar, en las obras, y le dijeron, vamos a fraccionar en un lugar que se llama Texcoco, le dijeron, ¿no? Para tener alguna referencia, ¿no? Entonces mi papá dijo, pues sí, pues a donde haya chamba, vamos, ¿no? Entonces llegó, lo trajeron, lo pararon por ahí en algún lugar cerca de la calzada Zaragoza, se bajaron del coche y mi papá les dice, bueno, ¿y dónde van a estar los fraccionamientos? Aquí, señor. No, mi papá dice, yo pensé que estaba bromeando. ¿Cómo? ¿En dónde? Aquí, todos esos territorios los vamos a fraccionar. Lo primero que mi papá dijo,
No, pues están locos, yo creo que aquí no saben de lo que están hablando. La idea de mi papá de un terreno era pues va un río con arbolitos y no esto, ¿no? Para colmo había una tolvanera tremenda, bueno, y mi papá no les dijo nada, ¿no? Se subió al coche con ellos y en el camino por toda la México-Puebla, la Zaragoza, ¿verdad? Les dijo, oiga, ¿en serio creen que vamos a vender un terreno aquí? Y Abraham Slonik le dijo, mire ingeniero, yo veo que usted platica mucho de fútbol, platica de toros, pero de negocios no sabe nada, no tiene ni idea. Aquí no solamente vamos a vender terrenos, van a hacer falta terrenos para que la gente viva, se nos van a acabar todos. No. Están locos, pero si van a pagar, para mí es igual, ¿no? Y empezaron desde 1958, 59 a hacer los trazos de las calles, etc. Y mi papá pues cada vez veía que estas personas pues iban en serio, ¿no? O sea, que no era una broma, que sí querían fraccionar, sí tenían la intención de vender terrenos. Y bueno, cuando empezaron a vender los primeros terrenos, pues mi papá estuvo de acuerdo en que esta ya era una idea irreversible. Dijo, bueno, pues sí, esto es verdad, sí vamos a tener que trabajar aquí. Y empezaron con el tema pues de las casetas, etcétera, pues, para promocionar. Empezaron con el volanteo, pegaron varios volantes por todo el centro de la ciudad, pegaban carteles, tiraban volantes, hacían publicidad. Las estaciones de radio de la época anunciaban, ¿verdad?, con mucho entusiasmo, compre su lote en la Aurora, ¿no?, donde su vida mejora, no faltaba el que la comentaba, y nace un niño cada hora, y bueno, cosas de ese tipo. Entonces se empezó a consolidar la idea, y por ahí de 1962 mi papá empezó a sospechar que pues si estos tenían dinero para hacer una inversión ahí, pues a lo mejor también podrían tener dinero pues para hacer, ¿por qué no?, pues una placita de toros, ¿no? Entonces mi papá era un gran aficionado a los toros. En la década de los 50, de los 60, México era un país pues muy distinto al que conocemos hoy. Los toreros eran figuras notables, eran figuras llamativas, eran personajes de interés público. La vida de Manolete, la vida de Silverio, ¿verdad?, la vida de Manuel Carretillo, Luis Procuna, personajes ellos del mundo taurino que alternaban con los personajes políticos y artistas de la época. Entonces mi papá un día habló con el doctor Slonik y lo invitó a una corrida de toros a la Plaza México. Entonces pues ahí van los judíos con él, ¿verdad?, que en su vida habían pisado una plaza de toros, y pues no, se salieron al segundo toro, ¿no? Dijeron, no, ya nosotros ya nos vamos, ¿no? Al cabo es lo mismo, ¿no? No, pues no va a ser lo mismo, pero bueno. Al poco tiempo el doctor Slonik le dijo a mi papá, oiga, eso de los toros a mí no me gustó nada, pero ¿sabe qué fue lo que sí me llamó mucho la atención? Que va mucha gente, va mucha gente a esto de los toros. ¿Usted cree que si hacemos una plaza aquí se va a llenar igual? Ay, papá, ni tan perezoso. Me dijo, no, se va a llenar mejor que allá, ¿no? Pues como que lo dudaban, pero bueno, había recurso, había intención. Mi papá fungía como el subgerente de los fraccionamientos. El doctor Slonik, por muchas razones, no podía firmar contratos en su calidad de extranjero. En fin, mi papá participó con los fraccionadores en este primer momento con mucho entusiasmo. Y bueno, empezaron a construir una plaza de toros, ¿no? Dice Paco, surrealismo puro, pues sí, porque cuando tú llegabas a estas tierras, ¿verdad?, y veías llanos grises por todos lados,
La única construcción que sobresalía realmente como una construcción en forma, una construcción estable, pues era la Plaza de Toros. Por eso el libro se titula Historia de la Plaza de Toros La Aurora, el primer ícono de identidad en el municipio de Nezahualcóyotl. Porque aunque el tinaco también era una referencia, la verdad es que la Plaza de Toros sí aglutinaba, porque en ella confluía cualquier cantidad de gentes, tenía capacidad de 5,000 personas, ¿verdad? Y se utilizaba indistintamente para muchos eventos. Baste decir que el primer ayuntamiento de nuestra historia, encabezado por el ingeniero Jorge Sáenz, tomó posesión con su cabildo pues en la Plaza de Toros. Ahí la tuvieron que habilitar, era el único espacio que existía para poner a tanta gente, ¿no? Entonces la Plaza de Toros se inaugura un 20 de enero de 1963. Todavía ni éramos Nezahualcóyotl para acabar pronto. Cuando la plaza se inaugura todavía éramos Chimalhuacán. Entonces, el 20 de enero del 63 se inaugura la Plaza de Toros. Ahorita Miguel, que entiende muy bien y tiene muy presente esa inauguración, nos platicará quién toreó. Eran ya toreros retirados, sí, no vinieron en su mejor momento. Estuvo Silverio Pérez, ¿verdad? Pero ya eran, vinieron a la inauguración, pero no eran toreros, digamos, de cartel, no eran toreros regulares, pues ya eran toreros retirados, ya se habían retirado de esto, ¿verdad? El caso es de que la plaza se convirtió en todo un éxito. Efectivamente, el doctor Slonik sí sabía de negocios, él no sabía de toros tampoco, pero ellos ponían el negocio a kilómetros y decían, si la Plaza de Toros va a lograr atraer gente aquí y esa gente va a comprar terrenos, vamos a hacer la plaza para promocionar los terrenos. Y fue un éxito ¿verdad? Aquí hay material pues muy bueno, ¿verdad? Material extraordinario, inédito. Hay cosas que pues, solamente la gente que estuvo en esa época lo vio, lo conoció, pero aquí están los primeros volantes que se tiraban ahí por toda avenida de Circunvalación, ¿no? Aquí están algunos de ellos, volantes muy mentirosos, ¿no? Porque decían, este es un volante, ¿no? Este es un ejemplo de los volantes. Aquí está. No, si nomás hay que escuchar, ¿no? Decía, 15 razones que usted necesita conocer del fraccionamiento Aurora donde su vida mejore. Decía, 25 kilómetros de calles asfaltadas, bueno, había que ver, ¿no? Pero hablaba de 58 kilómetros de red de drenaje, 4 líneas de camiones. O sea, agarrar uno era un triunfo, ¿no? ¿De dónde 4 líneas? 3 mercados, 2 escuelas, una clínica, un centro deportivo, ¿verdad? Un seguro de vida gratuito, sistema de electrificación total y vigilancia, ¿no? Todo esto por la módica cantidad de, adivinen cuánto, 27 pesos a la semana. Era lo que se pagaba por un terreno. 27 pesos a la semana. Y pues con todos esos beneficios, pues no, pues la gente empezó a venir, claro, ¿verdad? Entonces, aquí está mi papá en una de las fotos, ¿verdad? Con los modelos de la época. Mucho material. Aquí está este otro, sí, de un amigo que nos prestó este material, porque lo encontramos. Este material, pues, en ningún lado se encuentra. Entonces encontramos una persona que tenía un baúl lleno de fotografías y recortes y volantes. Y yo le decía, oye, Cuco, ¿y qué piensas hacer con todo eso? Pues nada, ahí lo tengo guardado, pues préstamelo, porque esta clase de cosas la gente lo tiene que conocer, sobre todo la gente joven que no sabe o que no conoce muchas cosas de la obra, ¿no? Aquí
quiero encontrar un artículo de, aquí viene otro, ¿no? Otro volante, ¿verdad? Miles de regalos. Germán. Sí, ese fue el que se pegaba por todos los postes de la calzada Zaragoza. Esto era una pantalla y con pintura le pasaban encima la pantalla, ya los postes quedaban impregnados de la imagen, ¿verdad? Y aquí dice, ¿no? Impulsora Nacional de Fraccionamientos Aurora, que eran los judíos, casas para lotes, con todas las posibilidades, ¿verdad? 2 recámaras, estancia, cocina y baño, abonos de 230 pesos sin intereses. El lote total costaba 26.500 pesos. Era lo que costaba un lote en la colonia Aurora, aquí cerca, ¿no? Bueno, fotografías de la inauguración. Pero esta era la realidad. Ah, sí, claro. O sea, una cosa, esto era una fotografía de la época, ¿no? Verdaderas casuchas, tugurios, ¿verdad? Y pues nada que ver con lo que los fraccionadores estaban promocionando, ¿verdad? Efectivamente era un engaño, efectivamente la realidad era totalmente distinta, pero la plaza se llenaba. Entonces la estrategia era muy básica. Ponían los camiones allí por la Merced, por el centro, y les decían a la gente, súbase, los llevamos y los traemos, conozcan los fraccionamientos Aurora y vean qué bonito está, vean qué bonito se va a poner por aquí. Entonces los traían, ¿verdad? Y los bajaban en la Plaza de Toros, ¿verdad? Entraban a la Plaza de Toros y ya sea que hubiera corrida o evento artístico, ¿verdad? Por ejemplo, este es un cartel de un evento artístico de esa época. Vean quién estaba, ¿no? Esto fue un domingo 30, tal vez de 1964, ¿no? Bueno, aquí está. Bueno, estaba Clavillazo, ¿verdad? Bienvenido Granda, Ada Bisuet, que era una emperatriz, creo yo, ¿no? Ébano y Marizo, Ramón Acevedo, Rosa María Secudo, el trío romántico Los Galaxia, Lino, un bailarín, y la entrada general costaba 3 pesos. Entonces, aquí otra, 63, ¿verdad? Esta otra, Viruta y Capulina, Carmen Salinas, el payaso Bozo, Carlos Neto y Quiquino, los Picolines, esos eran los carteles que tenía la Aurora. Todos ellos también pues eran artistas, que muchos de ellos pues no eran artistas tan famosos, estaban consolidando sus carreras y venían en las famosas caravanas, ¿no? Que venían con todos los artistas en el camión, se bajaban, se subían y bueno, terminaba su espectáculo, ¿no? Carmen Salinas, ¿verdad? Bueno, se hacían, bueno, de veras materiales muy históricos los que se encuentran en este libro. Entonces, pues decía yo, la gente llegaba, los bajaban y pues ya ahí entre los toros, los olés, las cervezas, ¿verdad? Llegaba el vendedor y decía, ¿qué hubo? ¿Cómo ven? No, pues precioso, los terrenos están mejor, ¿no? Y ahí firmaban los contratos. En la Plaza de Toros firmaban los contratos. Entonces la gente a veces sin conocer ni el terreno ya lo había comprado, nada más por la emoción pues de la Plaza de Toros y el gancho que esta plaza representaba, ¿verdad? Y bueno, pues se regresaban ya con un terreno comprado y lo demás era pagar mensualidades. Y pues resulta que la Plaza de Toros se convirtió en efecto en uno de los grandes ganchos mercadológicos que los fraccionamientos Aurora tuvieron para la venta de los terrenos, ¿verdad? Fue un éxito total. La plaza se utilizaba también para peleas de box, se hacían luchas, conciertos de todo tipo, eventos políticos, en fin. Esa Plaza de Toros se convirtió en un centro efectivamente de reunión, porque en las gradas pues ya no se dimensionaba quién era quién, ya todos allí estábamos juntos, estábamos parejos. Yo recuerdo mucho la figura de mi papá allí en un cuadrito que le pusieron ahí con un letrero arriba que decía autoridad, y era el que presidía siempre las corridas, las novilladas, ¿no? Era
parafernalia muy bonita, esto del toreo, unos toreros, con sus trajes de luces, bueno, en fin, bonito, ¿verdad? Y dentro del mundo taurino, la Plaza Aurora, este cartel es el que quería yo ver aquí, todos hemos visto alguna vez el periódico Esto. El Esto será el periódico clásico de los deportistas. Y todo el mundo cree o creíamos que el periódico Esto se sacaba siempre en el clásico color café, ¿no? El periódico café era el porte. Pero no, el Esto originalmente era color azul. Aquí está la prueba. Entonces, el Esto, los primeros números eran color azul. Y aquí, este cartel que lo sacamos de ese periódico, ¿verdad?, señala que se va a inaugurar una plaza de toros en el fraccionamiento Aurora, donde su vida mejora, ¿verdad? Y también aquí dice, adquiera su lote con solo 21 pesos semanales. 21 pesos semanales. Y anuncia la corrida inaugural con Fermín Espinosa Almiguita, Fermín Rivera, el papá de Bruno Rivera, Silverio Pérez, cuya historia está muy ligada a Nezahualcóyotl, ¿verdad? Y Mauricio Loquen, que era un rejoneador, ¿verdad? Ellos inauguraron. Pero otro dato interesante que queda para la historia es que el anuncio muestra la ubicación de la Plaza de Toros, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara dónde estaba la Plaza de Toros, ¿quién me lo sabe decir? Carmelo Pérez, sí, perfectamente mal. Perfectamente mal. Cuando dicen que se llamaba así es, cuando leen este libro se dan cuenta de que el nombre original de la avenida Carmelo Pérez no fue Carmelo Pérez. Esa avenida, como todas las de la colonia Aurora, tenía nombre de canciones, ¿verdad? Y esa avenida Carmelo Pérez se llamaba originalmente Avenida Perlitas. Así es, Avenida Las Perlitas. Y decía yo que Silverio Pérez tiene mucho que ver con la historia, porque fue precisamente por Silverio Pérez que ese nombre fue cambiado al de Carmelo Pérez, ¿verdad? Y la evidencia contundente es esta: efectivamente el periódico señala la dirección de esa época, ¿verdad? Y ahí está la dirección marcada, Avenida Perlitas, ¿verdad?, esquina con Madrugada, ¿verdad? Nada de Gustavo Vaz, ¿verdad? Madrugada. Esa era la coordenada efectivamente de donde estaba la Plaza de Toros Aurora. Y así como ese hecho que encontramos, hay muchos otros hechos históricos, como la presencia de Manolo Martínez, ¿verdad?, que en esa época era un simple novillerito que andaba buscando oportunidades, y aquí llegó a la Aurora y toreó 3 veces, toreó 3 corridas. Y algunos años después Manolo Martínez se convertiría en la figura más importante de toda la historia de la tauromaquia mexicana. Entonces, la vida de Manolo Martínez, que fue uno de los grandísimos toreros, no de México, del mundo entero, está ligada a este municipio, al municipio de México, ¿verdad? Y tantas historias, pues, que aquí están, ¿verdad?, plasmadas, y que recorren pues muchas anécdotas, ¿verdad? La gente vieja de Nezahualcóyotl sabía que afuera de la Plaza de Toros había un personaje que ahí se defendía de la vida, ¿verdad?, vendiendo quesadillas de pescado, ¿no? Y que saliendo pues había que ir a comerse una quesadillita, un caldito de camarón, ¿verdad? Ese personaje efectivamente era el jarocho, ¿verdad? Y más adelante había otro empresario también, pero él se dedicaba a la venta de barbacoa y se aventó la puntada de poner en su terreno pues una plaza de toros también, ¿verdad? Entonces, ayer que quería ir a comer barbacoa, echarse una cerveza y unos tequilas y ya envalentonado, pues le miraba ya las taquillas, ¿verdad? Ese lugarcito que estaba en Carmelo Pérez también era el famoso Diestro. Efectivamente, Don Ángel González el Diestro, ¿verdad? Entonces, estos personajes pasan a formar parte de la historia biográfica
del municipio de Nezahualcóyotl. Hablar de la Plaza de Toros La Aurora sin mencionar al diestro, al jarocho, pues es dejar incompletos estos relatos, ¿no? Esta Plaza de Toros fue un éxito total. Cualquier cantidad de artistas, de luchadores, de boxeadores se presentaron ahí. Toros también hubo por muchos años, personajes del mundo taurino, pero también del mundo de la farándula, consolidaron sus carreras. Si ustedes ven algún día la película Torero por un día, con Lalo González, el Piporro, algunas escenas de esa película se filmaron en La Aurora. No todas las escenas, algunas, pero identificas La Aurora perfectamente. O sea, quienes la conocen, esa es La Aurora, efectivamente. Y el Piporro filmó aquí esa película, ¿verdad? Y La Aurora fue pues, muy conocida, fue invadida. Hablaba por ahí Paco de los movimientos, ¿verdad? La plaza la invadieron los del movimiento restaurador de colonos, ¿verdad? Ahí duró cerrada, invadida por ellos muchos años. Después la plaza se reabrió. El último empresario que la tuvo fue un señor de mucho empuje, de veras, empresario de esos que hacen falta, que arriesga el dinero con tal de abrir una empresa, de generar empleos, de hacer negocio, ¿no? Don Antonio Gutiérrez, que le metió muchísimo dinero a la plaza. Los últimos años ya más bien fue utilizada para hacer jaripeos, ya era otra cosa total, la fiesta era diferente, ¿no? Ahí lo que rifaba era la venta de alcohol, y pues ya borrachos todos se bajaban allá a quererse montar a los toros, y bueno, eso era una pachanga. Fue el fin que tuvo La Aurora, ¿verdad? Como jaripeo. Después el dueño decidió venderla. Todos hemos ido a comprar a la bodega obrera que está ahí. Don Toño intentó todavía con una panadería, con una rosticería, y no le fue bien. La plaza la desarmaron y la fuimos a encontrar cacho por cacho en el estado de Morelos. Ahí la encontramos ya totalmente, pues ya desarmada, ya no era la Plaza de Toros. La madera la vendieron por un lado, los fierros quedaron por otra, ¿verdad? La Plaza de Toros La Aurora que promocionan en Morelos, pues es una plaza de piedra, no tiene nada que ver con la que nosotros conocimos. Se confundían porque decían que se había mandado a Guatemala, también es un error, aquí lo documentamos. Efectivamente hay una Plaza de Toros La Aurora en Guatemala, totalmente de acuerdo, pero esa se inauguró antes que esta y es una plaza de piedra, entonces también el error ahí queda aclarado. Y en fin, yo diría que es un libro de los que vale mucho la pena leer, de los que vale mucho la pena revisar. El material fotográfico es extraordinario. Estas fotografías y estos carteles no los van a encontrar en ningún lado. Son parte de colecciones privadas que nosotros conseguimos para poder plasmarlas en el libro. Y pues en fin, yo creo que los dibujos del maestro Julio Huerta son extraordinarios. Fotografías históricas, Ángel García Bravo, en fin, personajes de nuestro municipio que asistieron, que estaban ahí con el jarocho, con el diestro, los carteles de las corridas que se daban, los hijos de Manuel Capetillo, ¿verdad? Que si como actores son malos, como toreros eran peores, pero bueno, en fin, pues aquí están. Aquí está la propuesta en la Plaza de Toros La Aurora, primer ícono de identidad en el municipio de Nezahualcóyotl. Miguel, no sé si algo ya para cerrar esto. Bueno, antes de nada, buenas tardes. Y agradecer el espacio. Yo creo que todo el espacio con poquita o mucha gente es benéfico para nosotros con el afán de difundir la parte cultural. Y creo que algo que decía Germán, y creo que coincido con él, la Plaza de Toros La Aurora no solamente fue ese bastión, la parte de la diversión como tal, en aquellos siguientes años para la gente, porque no había más, apenas se empezaba a desarrollar la televisión, la radio estaba ahí haciendo también creo que sus pininos,
no es la televisión y la radio que tenemos hoy en día. Pero creo que algo que también hizo socialmente la Plaza de Toros fue que cuando se hicieron algunos festejos, se hacían para beneficio, para construir iglesias, hospitales, primarias y todo esto. Pues sirvió también para el desarrollo social de nuestro municipio. Creo que también habría que rescatar esta parte de que tú comentabas, Germán, en la película, ahí en la película de Piporro, la hacen pasar por la plaza de San Martín el Alto y San Martín Texmelucan, cosa que es totalmente falso, ¿no? En esta parte. Podemos rescatar a muchísimos personajes. Voy a debatir lo que tú comentabas, Germán, aparte de Piporro, tenemos a Borolas, a Mantequilla, a Charro Abitia, al Pichi, a Javier Solís, al Chelelo, Carmen Salinas, al famoso Mario García Laracos, quien interpretaba esas historias, te podías ganar un terreno yendo a la Plaza de Toros, porque Harapos personificaba el pirata mucha plata, se disfrazaba de pirata, ponían un cofre según del tesoro, y a media corrida, ¿verdad? O a medio evento, regalaban pues radios, licuadoras, y el premio principal cada domingo era un terreno. Era un terreno. Hubo gente que se ganó su terreno en una rifa. Entonces, pues también, y ahí vienen algunas fotos efectivamente de Harapos caracterizado como el pirata mucha plata, efectivamente. Sí, aquí está también. Vean los magníficos dibujos del maestro Huerta. Excelentes pinturas. Y también tenemos aquí en la lista a Manolini Chilinsky, Julio Alemán, a Chino Herrera, a Demetrio González, a Miguel Aveses Mejía, David Reynoso, Manuel Capetillo, Tizo Guisa y un montón de artistas. Puedo decir un montón porque fue vasto el elenco que venía aquí a Ciudad de Nezahualcóyotl a dar su espectáculo, porque insisto, no había más, insisto, fue creo que el primer centro de cohesión social y creo que de diversión que tenemos aquí como municipio. También puedo decirles que también vinieron grandes luchadores como el Dientes Hernández, Pepe Mendieta, Udi Montes, Eddie Palau, el Mario Galindo, que también hizo empresa en Aurora, Villano I, José Franco y muchísimos luchadores grandes de esa época. También vinieron como invitados, porque realmente no boxearon aquí, pero sí vinieron como invitados diferentes boxeadores como Vida Azteca, Vicente de Saldívar, Toluco López, Bobby Vázquez, Mantequilla Nápoles, y un número de boxeadores que en su momento quizás ya porque estaban en el teatro pues decían, bueno, no voy a boxear en la plaza, pero bueno, hago acto de presencia más adelante. Y creo que en la parte que también rescatamos, en la parte histórica de la Fiesta Brava, porque no puedes dividir, no puedes separar la historia de la Plaza de Toros de Aurora es con la Fiesta Brava. También nosotros creo que aquí, aparte de lo que comentaba Germán de Manuel Martínez, el primero y único mandón de la Fiesta Brava en nuestro país, pues también ya en la actualidad, como lo decimos hace ratito, los hijos de Manuel Capetillo, obviamente Manuel Capetillo, vino Luis Castro Sobrado, Joselito Huerta, también Antonio Lomelín, y uno por ahí que se nos pasaba que también fue actor y hoy en día es ganadero, que fue Gonzalo Vega. Aquí Gonzalo Vega también vino aquí a vino aquí también a pelear la Aurora, y bueno, resultó de que no estuvo en Toledo, pues se dedicó a la actuación y después, aunado a la parte de la actuación, no se quiso quedar con la espinita de la Fiesta Brava, y pues bueno, él compró una ganadería de toro bravo. También su película muy famosa, ¿cuál es? Gonzalo Vega. Nosotros los nobles. Exacto, nosotros los nobles. Que por cierto, según es la película del cine mexicano más vista en toda la historia. Nosotros los nobles. Entonces, de repente hemos tenido de todo en esta ciudad. También podemos decir que también tenemos sus personajes locales como Juan de Dios Salazar, que ustedes lo han de conocer. También tuvimos el estar en contacto y de manera indirecta con Miguel Cepeda del Greco, una persona que también tuvimos muchas veces en Aurora y que también a la par conocía a un
torero ya desaparecido apenas hace un par de meses, que fue Rodolfo Rodríguez el Pana. Yo creo que ustedes por ahí lo llegaron a escuchar las noticias, pues bueno, este personaje también torero y de aquí nació una rivalidad con otro torero que fue César Pastor, y de ahí se fueron a la Plaza de Toros México a llenar por lo menos 4 veces. Y también, si hablamos en la parte de lo que es la Tierra Brava, es también tener a la vista ganaderías que en su momento se lidiaron en la Plaza de Toros, como fue Atento, Tequisquiapan, Santoyo, Chacay, Laguna de Guadalupe, que ellos también conservan en su archivo histórico, en su memoria histórica, la Laguna de Guadalupe, que se metían a la ganadería de Monteverde. Ellos conservan los carteles originales de la Aurora, ellos en su archivo ellos lo tienen, más que lo tienen celosamente guardados prácticamente, no tuvimos el acceso a ellos, pero algún día tendremos que ir a la ganadería de insistirles que nos pusen esos carteles originales de todo lo que en su momento lidiaron ellos aquí, porque fue una de las ganaderías que creo más lidió en la Aurora. Y para cerrar el capítulo de esta parte de lo que es la Aurora, la parte histórica, también encontramos datos que en su momento hace un capítulo como lo que pero hace que se abra otro, que fue el de los caribeos, que ya lo comentaba Germán, al libro de Traiga su gabán, dice Germán, y creo que lo puede funcionar con exactitud, que era el compás de las cervezas, lanzarse al ruedo, que él montaba una vaquilla y se armaba ahí la pachanga completamente. Pero también déjenme decirles que en este rubro encontramos también nombres y datos interesantes que dentro del jaripeo forman parte también de lo que es la historia de nuestro país. Que también el jaripeo está enfocado a la parte cultural de nuestro país, y también puedo decirles que también personajes históricos del jaripeo estuvieron también aquí en Nezahualcóyotl, como fue Jacinto Callejas, Paulino Hernández, Carlos La Cheguera, la Changuita de Morelia, el Halcón de Sula, y ganaderías de aquel entonces que fueron famosas, ¿no? Como fue la ganadería de la selección michoacana, entre otras. Entonces, si nos damos cuenta, creo que Nezahualcóyotl, a la par de su nacimiento, va también ligada a la parte social, a la parte artística, a la parte cultural. Y yo creo que es bueno comentarlo hoy abiertamente, y creo que valdría la pena hacer, no sé, una sugerencia, no sé, oportunidades, que un poquito más adelante, pues, no sé, si pusiera alguna placa, si pusiera algo en esa esquina de carreras y madrugada, ¿no? Para que no quedara ese esfuerzo que hicimos los más de 3 años, no solamente en el libro, pero para mí, creo que para los compañeros de cartel, como lo hacemos en el Rutotrino, fue un logro bastante interesante, y que en un momento determinado hiciera una cosa que al municipio de municipio, pues, hiciera esa parte de una placa para que no quedara solamente del libro, pues, que se viera físicamente de la gente que va a comprar allá a la tienda de servicio, por no mencionarla, conocía que exactamente ahí estaba el toreo, la Plaza de la Aurora. Y pues también hablar de la rancherita fungió por ahí del 97-98 como un recinto ferial, se hizo la feria de Nesa, se hicieron los intentos, y la rancherita pues al final de cuentas también servía también para hacer jaripeos. Desafortunadamente no fueron muchas las corridas que tampoco hicieron ahí, creo que nomás, exactamente creo que tengo un dato que nomás fueron 5 festejos taurinos que hicieron ahí, los demás fueron jaripeos, en el cual venían ganaderías de renombre y artistas de renombre en aquel entonces. Yo de aquí dejo mi presentación, Germán, muchísimas gracias por tu invitación. Julio, te dejo el siguiente tercio para que cierres el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir? Este libro está lleno de tanta historia, tantas anécdotas, íconos que en su momento eran muy representativos de Nezahualcóyotl. A mí me da gusto estar aquí en este recinto. Quiero que sepan que era un lugar de exposiciones anteriormente, una sala, la sala Olga Rufino Tamayo, y es bueno estar aquí porque aquí me fue negada mi primera exposición en este recinto. Como pintor me fue negada mi primera exposición. Cuando decido casarme con la cultura y hacer el trabajo cultural, yo llegué aquí a pedir el espacio, y la persona que estaba encargada de ahí es una gran amiga mía ahora, que es una gran pintora,
En ese momento, pues yo le pedí, digo, oye, ¿usted qué quiero exponer? Y me dijo, así, textualmente, ¿y quién eres? Bueno, soy Julio Huertas Huesca. No, pero ¿quién eres? ¿De dónde sales? ¿Qué has hecho? ¿De dónde has expuesto? Dije, no, pues en ningún lado, pero quiero hacer mi primera exposición aquí. Me gusta el espacio, estoy comprometido, quiero hacer, tengo algunas pinturas y quiero este espacio para exponer. Me dijo, no, es que aquí solamente expone gente que ya tiene una trayectoria, que son pintores, que están trabajando en la pintura y no por eso, pero dame la oportunidad, o sea, yo quiero integrarme a esto, ¿no? Y me dijo que no, que cuando yo tuviera un nombre y tuviera ya unas exposiciones realizadas, pues regresara. Entonces, creo que eso me bastó para poder trabajar duro y efectivamente hacer lo que ella necesitaba, ¿no? Me fui a hacer un par de exposiciones en una secundaria, en la escuela donde una prepa, yo daba clases de prepa abierta y les daba yo apreciación artística a mis alumnos. Les hice una exposición con mi obra donde ellos analizaron la apreciación estética. Me fui a una secundaria, yo era de la Sociedad de Padres de Familia, convencí al director de la Semana de la Ciencia y la Tecnología a hacer una exposición pictórica en donde se le pagara a artistas del municipio, pero que yo quería participar sin que me pagaran. Entonces, Lorenzo Andrade e Ismael Sánchez Galán eran dos de los personajes que yo seguía mucho y los invité a participar en esta exposición colectiva y les di para el taxi, para que llevaran su obra. No era gran cosa, eran 500 pesos a cada uno, pero pues bueno, salió algo. Yo de gratis porque era de la Sociedad de Padres de Familia y a mí me interesaba tener exposiciones para poder venir y pedir el espacio. Pues no sé, me tardé un buen rato en esas 3 exposiciones que armé para que yo tuviera y regreso ya así con una hoja con 4 renglones, ¿no?, de currículum. Y pues llego buscando a esta persona y ya los encontraba, ya habían cambiado de administración y estaban otras 2 personas. Me acuerdo mucho del nombre de esta mujer, se llamaba Erlinda, el apellido no lo recuerdo, pero otro personaje de la cultura que es